3 días después, mi WhatsApp se llenó con 47 mensajes de Alexandra, suplicándome que la contactara. Ya venía notando algo extraño en ella durante la semana previa a la cena familiar, pero no se trataba del típico mal humor que mostraba cuando estaba tensa por el trabajo o cuando le enfadaba que dejara mis botas en medio del pasillo. Había algo distinto. Revisaba su teléfono cada vez que creía que no miraba. Cambiaba de pestaña en la laptop en cuanto me acercaba por detrás y empezó a hacer llamadas a escondidas. Después de 7 años juntos, uno desarrolla cierta sensibilidad para estas cosas, igual que cuando notas que un muro no está emplomada con solo echarle el ojo. Jamás pensé que llegaría a escribir algo como esto. No me gusta ventilar mis problemas personales online, pero son ya las 3 de la madrugada y tengo un whisky en la mano. Aún no puedo creer cómo mi vida entera se vino abajo en apenas 72 horas. Necesito desahogarme y por lo visto, ustedes, desconocidos de internet, serán mi público en primera fila. Me llamo James, 34 años. Tengo una empresa de construcción que levanté desde la nada después de dejar el college comunitario. Empecé únicamente con una camioneta desvencijada que me prestó un tío y con el paso del tiempo he llegado a tener 5 cuadrillas que trabajan en diferentes proyectos a lo largo del condado. No es un gigante de la construcción, pero paga las facturas y hasta deja un poco de sobra. Mi esposa, Alexandra, tiene 32 años y llevamos 7 años casados. Desde que la conocí, me enamoré de su forma de hablar, de su inteligencia y de esa determinación para querer comerse el mundo. Estaba en la facultad de Derecho y yo, aún sin haber terminado la universidad, supe que quería ayudarla en todo lo que pudiera para que cumpliera su sueño de convertirse en abogada. Así fue como, además de encargarme de establecer mi negocio, sostuve su matrícula, le pagué el alquiler en esos primeros años, cubrí sus libros y hasta pagué sus pasajes de autobús y de Uber cuando volvía tarde de estudiar. Ella proviene de una familia de clase media alta. Su padre, Elijah, es asesor financiero en una firma reconocida. Su madre, Pamela, se dedica a bienes raíces y su hermano Thomas, con su flamante título en negocios, se cree el nuevo magnate de la economía mundial. Desde el principio, sentí la tensión de no ser lo suficientemente bueno para Alexandra, según la mirada de ellos. Los comentarios sobre mi pequeño emprendimiento o las preguntas de ¿para cuándo piensas retomar los estudios? Nunca cesaron, pero al menos en aquel entonces, Alexandra me defendía. Decía que yo tenía un talento natural para crear cosas con mis manos y que mi ética de trabajo era admirable. Por eso confié, cándidamente, en que su familia, tarde o temprano, terminaría por respetarme. El sábado pasado era la cena de primavera en nuestro hogar, algo que Alexandra impulsaba cada año, especialmente desde que compramos esta casa. Decía que era una forma de mantener la tradición familiar y demostrarles a mis padres que hacemos las cosas bien. Yo me lo tomé muy en serio. Pasé la mañana limpiando el patio, lavando el deck con la hidrolavadora y ayudando con la cocina, porque la meta era que todo estuviera impecable para cuando llegara su familia. Me levanté a las 6 a.m. para encender el ahumador y preparar un brisket que llevaba una semana añejando en seco. Me entusiasmaba la idea de lucirme con la comida. Eso sí, Alexandra estaba mucho más irritable de lo normal, refunfuñando por cosas mínimas, pero pensé que era por el estrés de la reunión. Llegaron sus padres, Elijah y Pamela, junto con Thomas y su esposa, y la hermana menor de Alexandra, Magnolia, que todavía cursa un posgrado. Tan pronto entraron, la madre empezó a criticar la disposición de la sala, mientras su padre me soltaba preguntas con ese tonito que te hace sentir como si quisiera que confesaras un inminente fracaso económico. Lo de siempre. Aún así, puse mi mejor cara. A eso de las 6 de la tarde, todo estaba listo para empezar a cenar. Había puesto la mesa con la vajilla fina, esa que apenas usamos, un regalo de bodas, y me di cuenta de que faltaban 2 sillas. Fui al garaje a buscar unas plegables. Justo salía por la puerta lateral cuando escuché voces cerca de la pared externa de la casa. Al asomarme, vi a Thomas y a Alexandra compartiendo un cigarrillo, lo cual ya era extraño porque se suponía que Alexandra había dejado de fumar hacía 3 años. Entonces, oí que decían mi nombre y me detuve para escuchar. Thomas no se mordía la lengua. No entiendo cómo te casaste con este perdedor. Papá tenía razón. Debes divorciarte antes de tener hijos y quedarte atrapada. Pero lo peor fue la respuesta de Alexandra, que sentí como un golpe en el estómago. Ya estoy trabajando en eso. Mi abogada dice que podemos quedarnos con la mitad de su negocio también. Luego se rieron, convencidos de que no tenía ni idea de lo que maquinaban. Hablaron de un tal Dominic y de cómo él era mucho mejor partido, de que Alexandra había malgastado sus mejores años conmigo mientras yo jugaba a constructor. En ese momento casi sentí que todo se desmoronaba a mi alrededor. Recordé las largas horas que trabajé para sostener nuestra vida, las noches en vela ayudándola a estudiar, los préstamos que pagué y las vacaciones canceladas para invertir en sus libros de derecho. Pero no dije nada. Fue como si se me congelara el alma. Respiré hondo, retrocedí sin hacer ruido, tomé las sillas y volví al interior con una sonrisa fingida. Al pasar por el espejo del pasillo, me vi con cara normal y por dentro todo era un páramo desolado. El resto de la cena pasó como en una neblina. Serví el vino, rebané el brisket, reí con los comentarios sarcásticos del padre de Alexandra y observé a esa mujer, mi supuesta esposa, actuar con la mayor naturalidad. Noté que, al parecer, lo que yo escuché afuera no le causaba el menor remordimiento, o simplemente era tan
tan buena actriz que ni se le notaba. A ratos, me preguntaba si siempre me había mirado con aquel desdén mal disimulado, y solo hasta ese día lo veía claro, cuando su madre me felicitó por la comida y me preguntó cuál era mi secreto. Casi me dan ganas de saltar sobre la mesa. Después de 7 años de comentarios despectivos, ahora sí tenía interés genuino en mi técnica culinaria. Mantener el tipo fue durísimo, pero lo logré, describiendo con aire casi robótico el proceso de añejado en seco. De pronto, Magnolia, la única persona de esa familia que se mostraba más cercana, me lanzó una mirada perpleja, como si sospechara que algo no estaba bien. Después del postre, Thomas alzó su copa para hacer un brindis por la familia y los cambios futuros, dirigiéndole una mirada cargada de complicidad a Alexandra. Choqué mi copa con la suya, reprimiendo las ganas de estrellársela en la cara. Al final, cerca de las 11, todos se marcharon. Alexandra se puso a limpiar, tarareando con aparente buen humor, como si no acabara de dinamitar nuestra relación. Me ofrecí a lavar los platos y la mandé a dormir. Antes de subir, me besó la mejilla y dijo: «Eres el mejor marido del mundo». Sentí náuseas. Esperé a que se durmiera y encendí su laptop. Vi que ahora tenía contraseña, algo nuevo, pero conocía los patrones que siempre usaba. A la tercera prueba, entré. Ahí estaban los correos con su abogada de los últimos 3 meses, detallando los planes: divorciarse al convertirse en socia del bufete, aprovechar mis ingresos para mejorar su posición y, una vez lograda la meta, largarse con al menos la mitad de mi negocio. También figuraban hojas de cálculo con información sobre mis activos, las cuentas bancarias, un cronograma específico para presentar la demanda de divorcio y movimientos regulares de dinero, casi $20,000, que iba sacando de nuestra cuenta compartida. Y por supuesto, mensajes con ese tal D. Dominic, confirmando que no era un simple coqueteo, sino un romance de más de medio año. No pegué ojo en toda la noche, ni la siguiente. El lunes, por primera vez en 3 años, llamé a mi trabajo para decir que estaba enfermo. Fui a ver a un abogado, Mike, recomendado por un amigo. Le conté toda la historia, le mostré las capturas. Me explicó que, en nuestro estado, Alexandra podría quedarse con hasta la mitad del valor de mi empresa si creció durante el matrimonio, independientemente de que no participara en su fundación. Casi me desplomé del susto. Toda la sangre, sudor y lágrimas que puse en mi trabajo, a merced de la mujer que planeaba traicionarme. Le pregunté a Mike si tenía que agachar la cabeza sin más. Él habló de acuerdos amistosos y de minimizar daños, pero mi mente se nubló. Me había cansado de ser el ingenuo. Esa noche, Alexandra se mostró preocupada y trajo sopa a casa, fingiendo que le importaba mi salud. Dijo que si me seguía sintiendo mal, debería ir al médico. Yo asentí en silencio. Le di las gracias, le dije que la amaba y escuché su «yo también te amo» con total normalidad. Sentí escalofríos al pensar que mientras lanzaba esas palabras cariñosas, en realidad planeaba cómo asfixiarme financieramente. Al rato se puso a revisar Instagram. Encontró una foto de nosotros de la última Navidad, publicada por Magnolia con el hashtag #CoupleGoals. Casi suelto una carcajada de lo irónico. ¿Couple goals? Menuda farsa. ¿Desde cuándo mi matrimonio era una ficción? ¿Había sido así siempre y yo estaba cegado? ¿O fue algo que cambió con los años y no lo percibí? En fin, no importaba. Esa noche, mientras ella dormía, comprendí que la lucha era diferente a cualquier otra. No se trataba de un cliente complicado o un proveedor estafador, sino de mi vida entera. Me quedé mirando el techo con el corazón en un puño. La familia de Alexandra siempre me subestimó. Un obrero sin licenciatura, un hombre de manos callosas. Jamás valoraron lo que conlleva levantar un negocio desde cero. Estrategia, disciplina, inteligencia. Aquella mañana comencé mi jugada. Llamé a mi banco, a mi socio, a mis mejores clientes. Para cuando llegó la noche, ya tenía un plan. Si Alexandra quería guerra, que la tuviera, pero no sabía a quién se enfrentaba. Mi empresa y mis sueños no se vendrían abajo sin pelear. Actualización rápida en mi relato original. Recibí muchos comentarios en mi primera publicación. Muchos me preguntaban si ya me había calmado o si planeaba con cabeza fría. La respuesta es que, aunque seguía furioso, ahora pensaba con un método. Como en la construcción, no se puede verter concreto sin preparar la superficie o se vendrá todo abajo. La venganza, si así podía llamarse, requería cimientos fuertes. Al día siguiente, Alexandra salió como de costumbre al trabajo. Me dio un beso rápido. Me recordó que llamara al plomero por una fuga en el baño de visitas y me pidió recoger su ropa de la tintorería. Todo con la naturalidad de quien hace su rutina diaria, como si no hubiera un plan de divorcio contra mí en marcha. Esperé a que se alejara y me puse manos a la obra. Primero, cité a mi contador, Frank, en la cafetería de la esquina, donde no hubiera oídos indiscretos. Cuando fundé la empresa mientras mantenía a Alexandra, no todo estaba documentado a la perfección. Ella sabía eso e incluso me ayudó con impuestos cuando no podía costear un contador profesional. Me temía que pudiera usar ese conocimiento para pintarme como un malversador en el litigio. Frank llegó con cara de no haber dormido. Me contó que Alexandra le había escrito pidiéndole documentación sobre la evaluación de mi empresa para un supuesto inversor. Él, con dudas, decidió alertarme. Revisamos
Revisamos varios archivos y notamos que había pequeñas discrepancias en fechas y montos de facturas, algo sutil, pero diseñado para dar la impresión de que yo gestionaba mal los fondos. Podría no ser ilegal, pero sí me metería en problemas y forzaría a llevar un auditor forense, costoso y desgastante. Pasamos 3 horas corrigiendo todo, aclarando mi contabilidad y estableciendo que Alexandra no participaba en las decisiones de la empresa. Además, adelantamos pagos a proveedores y liquidamos deudas menores, dejando cada comprobante en orden. En medio de ese proceso, recibí un mensaje inesperado de Magnolia, la hermana menor de Alexandra. Quería tomar un café el sábado. Decía que tenía algo importante que decirme. Suelo tratarla bien, pero apenas hablábamos directamente, así que me sorprendió. Aún así, acepté. Terminado el asunto con Frank, fui al banco. Recordé un comentario de Thomas en la cena, algo sobre que sus padres ayudarían a Alexandra cuando llegara el momento. Mi corazonada era que estaba tramitando algo con la casa, y no me equivoqué. Alexandra había solicitado una línea de crédito con garantía hipotecaria, usando nuestra casa como respaldo. El problema es que yo soy el titular principal del inmueble, porque lo compré y renové antes de casarnos, y aún así, ella había logrado que el papeleo avanzara. Una semana más, y habría obtenido acceso a $200,000 a mi costa. Hablé con el asesor, mostré mi identificación y el acta matrimonial y logré cancelar la solicitud. Después, hice algo que tal vez fue un poco mezquino, pero me pareció necesario. Transferí la mitad de nuestro saldo conjunto, la parte proporcional que me correspondía, a mi cuenta personal. Era menos de lo que ella ya había sacado en movimientos gota a gota para su cuenta oculta. Volví a casa y crucé un no hay límite moral. Instalé micrófonos diminutos en la sala y la habitación. En mi estado es legal, porque la propiedad también es mía, pero lo sentí como una intromisión a la privacidad. Puse también una camarita apuntando a su escritorio en la oficina de la casa. Luego saqué a pasear al perro, saludé a los vecinos, charlé del clima, todo como si no pasara nada. Por dentro, la furia seguía creciendo. Aquella noche, Alexandra se mostró más pendiente que nunca de su celular. Durante la cena, contestaba con monosílabos, poniendo el teléfono boca abajo para que no viera quién escribía. De pronto, alcancé a leer Dominic en la pantalla antes de que bloquease el dispositivo. Fingí curiosidad. ¿Quién es Dominic?, pregunté mientras servía más pasta intentando sonar casual. Un nuevo cliente muy insistente, ya sabes cómo son, contestó, sin mirarme a la cara. 7 años juntos bastan para conocer esos gestos. Terminamos de cenar y dijo que tenía trabajo importante que adelantar en la oficina. Me ofrecí a limpiar haciendo ruido con los platos para que creyera que estaba ocupado y me acerqué al pasillo. Tenía la puerta medio abierta. La escuché hablar con tono seductor, muy alejado de la formalidad que usaría con un cliente real. No, llames a esta hora. No, él no sospecha. Solo sé paciente. Sí, yo también te extraño. Cada frase era como un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. Sentí la tentación de entrar y encararla de inmediato, terminar con la farsa, pero sabía que perdería la ventaja. Volví a la cocina, abrí el grifo y fingí lavar, planificando mis siguientes pasos. Supe que necesitaba tiempo para afianzar la estrategia, como cuando esperas a que el concreto fragüe antes de construir encima. A la mañana siguiente, dejé unos papeles de divorcio, bajados de la web oficial del condado, sobre mi mesita de noche, a plena vista. Eran formularios en blanco, pero calculé que Alexandra los vería. Cuando regresé de la ducha, estaban levemente desplazados. Ella no mencionó nada, como si no los hubiera visto. Yo tampoco. Comprobé una vez más su sangre fría. En la oficina, llamé a un par de clientes antiguos a quienes ayudé en situaciones complicadas, pidiendo favores, más que nada información sobre Dominic. Averigüé que Dominic no era un don nadie. Era buen amigo de Thomas, el hermano de Alexandra, desde la universidad. Provenía de una familia adinerada, y según mi informante, había estado en varios eventos familiares a los que no pude asistir por trabajo, incluso un crucero, al que no fui porque tenía un gran proyecto en marcha. Además, supe que Dominic y Alexandra tuvieron un breve romance en la universidad antes de que yo apareciera. Con eso, todo encajaba. Esto no era un simple desliz, sino un plan a largo plazo en el que yo era el escalón que ella usaría para impulsarse. También empecé a detallar en una hoja de cálculo cada gasto que hice para su formación: matrícula, libros, laptops, alquiler, cursos de preparación del examen de abogacía, gastos de transporte, un total de $43,600, sin contar los intereses que pude haber generado si metía ese dinero en mi empresa en vez de gastarlo en su carrera. Todo lo ordené cronológicamente. Aquella noche, Alexandra se mostró inusualmente cariñosa y hasta tomó la iniciativa sexual, algo que no ocurría hacía meses. Fue imposible no pensar que era parte de su táctica para tenerme distraído mientras avanzaba con su divorcio encubierto. Aún así, fingí normalidad y seguí la corriente, pero por dentro me sentía como un extraño. Al terminar, se durmió. Yo, en cambio, permanecí despierto, mirando el ventilador de techo, contemplando cuántos años había estado viviendo en una ilusión. El jueves, tuve mi encuentro con Magnolia en una cafetería tranquila. Ella llegó con expresión tensa, pidiendo un latte complicado que ni recuerdo. Tras un par de minutos
minutos de charla superficial, se soltó. James, sé que nunca hemos sido muy cercanos, pero necesitaba contarte algo. Ya no soporto el silencio. Me explicó que había descubierto el romance de Alexandra con Dominic hacía meses. Lo sorprendió en la casa del lago de los padres durante un fin de semana, al que yo no pude acudir por una emergencia en una de mis obras. Tuberías rotas, inundaciones, lo típico. Los confrontó, y Alexandra le juró que solo había sido una indiscreción, que no se repetiría. Pero más tarde, en una borrachera tras una cena familiar, Alexandra se sinceró del todo. Le dijo que planeaba quedarse conmigo hasta conseguir la asociación en el bufete, y que luego se largaría con Dominic, llevándose la mitad de mis bienes como su paracaídas de oro. Magnolia no podía creerlo y, después de mucho pensarlo, decidió contármelo. Siempre me pareciste buena persona, James, dijo, casi llorando. No entiendo por qué mi familia no te valora. Yo lo siento mucho. La abracé y le di las gracias por la valentía de romper el silencio. No le dije que ya tenía mucha de esa información, pero admití que sus palabras me confirmaban lo que temía. Le pedí que guardara la confidencialidad de nuestra charla, y me dijo que sí, que ya estaba harta de encubrir mentiras. Llegó el jueves por la noche, y decidí dar el siguiente paso. Llamé a Alexandra al móvil, fingiendo pánico. Le dije que un cliente importante amenazaba con retirarse, y que necesitaba consejo de su familia, ya que son expertos en temas financieros, en tono de halago, por supuesto. Ella dudó, dijo que tenía planes para el viernes, pero yo fingí quebrarme y le expliqué que temía perderlo todo. A regañadientes, aceptó. Llamó a sus padres y a Thomas, y por mi sugerencia, también invitó a Magnolia. Así, el escenario quedó preparado para el viernes por la noche. El viernes en la mañana, me aseguré de que todo estuviera listo. Preparé el comedor, imprimí copias de los correos y documentos más relevantes, ocultándolos en una carpeta cerca de mi sitio. En la mesa, subí a una tablet las capturas de las conversaciones, los registros de transferencias bancarias y las pruebas de la línea de crédito que quiso obtener con mi casa. Compré su postre favorito en una pastelería cara al otro lado de la ciudad para mantener la apariencia de que todo era normal. En la oficina, tuve una charla honesta con mi socio. Se quedó boquiabierto, pero me apoyó, pues sabía lo mucho que invertí en Alexandra todos estos años. Al volver a casa, Alexandra ya había llegado y estaba colocando la misma vajilla fina que usó en la cena anterior. Se la notaba nerviosa, consultando el celular a cada rato. Me dijo que sus padres y Thomas llegarían en breve y que su madre traía un vino costoso para la ocasión. Yo fingí interés y luego sugerí que también viniera Magnolia. Alexandra se sorprendió, pero accedió, mandándole un mensaje desde su propio móvil. Ni se imaginaba el espectáculo que se avecinaba. Subí a ducharme. Ella me preguntó a gritos desde abajo qué pasaba con ese cliente problemático, y le dije que mejor discutirlo con todos juntos, para no repetirme. Bajo el agua, ensayé mentalmente la secuencia de lo que iba a presentar, el orden de las pruebas para lograr el máximo impacto. Me vestí con la ropa que siempre consideró la más profesional de mi armario. Jeans oscuros, camisa de botones, zapatos de cuero en lugar de mis botas de trabajo. Un disfraz perfecto para mi última actuación como esposo ejemplar. Mientras bajaba, escuché su voz en tono bajo por teléfono. Sabía que hablaba con Dominic, aunque gracias a los dispositivos que instalé, luego podría revisar la grabación. De momento, la dejé pensar que controlaba la situación. A las 7 en punto, sonó el timbre. Elijah y Pamela entraron con una botella de vino y la seguridad de quien se siente en su elemento. Thomas llegó después con su esposa, y Magnolia fue la última, saludándome con cierto aire de anticipación, como quien ve venir una tormenta. Nos sentamos a la mesa, yo en la cabecera, Alexandra a mi derecha, Elijah a mi izquierda, los demás distribuidos alrededor, casi idéntico a la vez pasada. Pamela empezó a hablar de las virtudes del vino. Elijah preguntó con sarcasmo sobre la crisis que me había llevado a convocarlos, como si olfateara que mi negocio estaba en aprietos. Yo noté que Alexandra me apretaba el brazo, preguntándome si estaba bien. Por un segundo, dudé de si todo era un malentendido. Pero entonces, su teléfono vibró con el nombre de Dominic en la pantalla, y lo escondió rápido. Se esfumó mi duda. Era la confirmación de lo que realmente pasaba. Me levanté con mi copa y dije, antes de hablar del problema con mi empresa, quisiera proponer un brindis por la familia, la lealtad y por finalmente ver la verdad con claridad. El silencio se hizo palpable. Bebí un sorbo, me senté y dije, bien, sobre esa crisis de la que les hablé, descubrí algo que podría destruir todo lo que he construido. Y no se trata de la empresa, sino de mi matrimonio. La cara de Alexandra se congeló. ¿Qué estás haciendo, James?, susurró, intentando sonreír. Tomé la tablet y la conecté a la TV. Empecé por el audio donde Thomas y Alexandra hablaban de divorciarse de mí antes de que hubiera hijos y se quedara atrapada. Luego la parte donde ella mencionaba que su abogada le dijo que podía quedarse con la mitad de mi negocio. Thomas empalideció. La madre de Alexandra se llevó una mano a la boca. Elijah frunció el ceño y Magnolia bajó la mirada, sabiendo que todo estaba saliendo a la luz. Pasé a mostrar capturas de los chats entre Alexandra y Dominic. Señalé que llevaban 6 meses viéndose mientras yo trabajaba jornadas de 60 horas. Expliqué cómo Alexandra movió $20,000 de la cuenta conjunta a una cuenta secreta y cómo intentó tramitar un crédito hipotecario contra mi casa para tener acceso a más de $200,000. Para rematar, exhibí la hoja de cálculo con todos los gastos de su carrera. Matrículas, alquiler, libros, ropa de entrevistas, un total de $43,600 que salieron de mi bolsillo. Elijah quiso decir algo, pero lo corté. Por cierto, no
No sé si sabían que Dominic está casado. Su esposa se llama Rachel. Ayer me reuní con ella y, como es lógico, le mostré los mensajes. Fue justo que se enterara de que su marido la engaña con mi mujer. El silencio se volvió un rugido interno. Elijah empezó a insultarme, intentando volcar la mesa. Pamela gritó un ¡basta! Thomas se apresuraba a borrar mensajes de su teléfono. Alexandra me agarró del brazo llorando, diciendo que no era lo que parecía y que se sentía confundida. Le pregunté si estaba confundida, mientras yo financiaba su carrera y construía un futuro para ambos. Sentí que el corazón me latía con furia en las sienes. Elijah gritó que tenían recursos y que yo no era nadie para humillar así a su hija. Me soltó que construía con las manos porque no tenía cerebro para estudiar. Me incorporé, despacio, luchando contra las ganas de devolverle un golpe, y le dije, tal vez mis manos sean rústicas, pero levanté algo real. Tú, en cambio, formaste una familia de mentiras. Elijah se lanzó sobre mí con un puño en alto, y Thomas lo detuvo. La madre de Alexandra retrocedió asustada. Magnolia quedó paralizada, con lágrimas en los ojos. Finalmente, abrí la puerta y les ordené que se fueran. Thomas sujetó a su padre para sacarlo a la fuerza. Magnolia fue la última en salir, pidiéndome perdón y diciendo que siempre creyó que yo merecía algo mejor. Cuando quedamos a solas, Alexandra se limpió las lágrimas y preguntó con voz temblorosa, ¿a dónde vas a ir? A un hotel, respondí. Mañana recojo mis cosas cuando estés en la oficina. ¿Planeaste todo esto? Susurró, mirándome con incredulidad. Aprendí de la mejor, contesté, tomando la maleta que ya tenía lista. Al salir, escuché su grito. ¡Te vas a arrepentir! Mi padre no bromea con los abogados. No respondí. Sabía que hay cimentaciones tan dañadas que no valía la pena intentar repararlas. Dormí como un bebé en el hotel. Al día siguiente, volví a la casa mientras Alexandra trabajaba y empaqué lo esencial: ropa, herramientas, álbumes familiares, las cosas de mi perro. Dejé la llave en la encimera y salí sin mirar atrás, instalándome en un pequeño departamento cerca de mi taller. Llamé a mis empleados y les dije que estaría ausente un par de días para arreglar asuntos personales. Decidí desconectarme de redes sociales y correos. Necesitaba silencio para procesar todo. Mi perro, al menos, parecía feliz de cambiar de aires. Los animales notan cuando el ambiente está tenso, y, en cuanto nos vimos en un lugar nuevo y sin esa atmósfera pesada, movió la cola con alegría, como sintiéndose aliviado. Al tercer día, encendí el celular. Una avalancha de notificaciones. 47 mensajes de Alexandra. Empecé a leer en orden. Los primeros, llenos de furia. ¿Cómo? ¿Te atreves a exhibirme? Arruinaste todo. Luego, un tono suplicante. Hablemos, por favor. Sé que cometí un error, pero podemos arreglarlo. Y más adelante, un tono desesperado. Dominic me dijo que debíamos seguir juntos, pero ahora llamó para decir que volverá con su esposa. No tengo a nadie. No sentí satisfacción, ni triunfalismo. Solo una tristeza enorme. Era como terminar un proyecto gigantesco sabiendo que el cliente nunca reconocería tu trabajo. Un mensaje decía, sé que lees esto, James. Dime qué quieres. ¿Dinero? ¿La casa? Firmo lo que me pidas. Seguía sin entender que el problema no era lo material, sino la traición, los años invertidos y el amor pisoteado. Finalmente, le contesté que ya había enviado los papeles de divorcio a su despacho y que solo quería terminar lo más rápido posible. Al instante me suplicó reunirnos para hablar, pero en ese momento sonó mi teléfono. Era Mike, mi abogado. Me contó que Rachel, la esposa de Dominic, se puso en contacto tras ver las pruebas que le mostré. Resultaba que Dominic repetía el mismo patrón con otras mujeres. Quería que unificáramos esfuerzos en el proceso. Asentí, sintiendo una mezcla de pena y alivio. Observé mi nuevo apartamento. Apenas un colchón en el suelo, cajas sin abrir, mi perro mirándome con los ojos curiosos. No era la vida que imaginé a los 34 años, pero a veces hay que demolerlo todo y empezar desde cero. Accedí a encontrarme con Rachel, no por interés romántico, sino por una solidaridad de traicionados. Bloqueé el número de Alexandra, no sin antes mandarle un mensaje final. No hay nada que discutir. Dirige todo a los abogados. Esa tarde, salí a caminar con mi perro por la montaña. El celular vibró y vi un mensaje de Magnolia. Alexandra se fue a casa de nuestros padres. Papá está furioso, pero mi madre empieza a cuestionar su versión. Creo que su fachada de hija perfecta se rompe. Le respondí agradeciéndole la información y preguntando si estaba bien. Me contestó que, de hecho, se sentía liberada, porque había decidido dejar un posgrado impuesto por sus padres para estudiar lo que realmente le apasionaba. Supongo que tu coraje fue contagioso, me puso. Sonreí con amargura, viendo a mi perro corretear sin preocuparse de nada. Tras volver de la montaña, empecé a acomodar el departamento. Abrí una caja con fotos, donde aparecíamos Alexandra y yo en tiempos más felices. La recordé abrazándome cuando inauguré mi primer taller. Pensé en cómo cambian las personas, o tal vez en que nunca la conocí de verdad. ¿Había sido siempre alguien calculador, esperando la oportunidad de dar el zarpazo? Sea como fuere, ahora tenía una libertad extraña y a la vez dolorosa. Era libre de rehacer mi vida sin engaños, sin una familia política que me despreciara, pero también era un camino incierto, con una demanda de divorcio que se avecinaba y la posibilidad de perder parte de mi patrimonio en el proceso. Sin embargo, ya no podía fingir. Haberme quedado habría supuesto una humillación diaria. Rachel, la esposa de Dominic, me mandó un mensaje para coordinar nuestro encuentro. Me contó que había hallado pruebas de otras infidelidades de su marido y que deseaba compartirlas conmigo y con Mike para fortalecer mi defensa. Le dije que estaba dispuesto a colaborar, siempre con la vista puesta en terminar ese infierno legal lo antes posible. En medio de toda esta vorágine, me llamó un antiguo cliente, enterado de que tomaría unos días
días personales para proponerme un nuevo proyecto de construcción en un terreno amplio en las afueras del condado. Pagaba bien. Lo pensé un rato y dije que sí. Necesitaba distraer mi mente y, de paso, asegurar liquidez para afrontar cualquier pago de abogados. Además, era una forma de recordarme que yo valía por mí mismo, que mi trabajo tenía demanda y que no era el perdedor que la familia de Alexandra pintaba. Al cuarto día de mi mudanza, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y era Pamela, la madre de Alexandra. Se escuchaba diferente, con un tono de voz menos arrogante que de costumbre. Quiso invitarme a tomar un café, diciendo que necesitaba entender qué había sucedido en realidad. Dudé, pero terminé aceptando, por curiosidad y para cerrar algunos cabos sueltos. Nos encontramos en una cafetería modesta, lejos de su zona residencial de lujo. Se veía más pálida, con ojeras. Empezó pidiéndome disculpas por si alguna vez sus comentarios me hicieron sentir mal. Confesó que estaba conmocionada porque Alexandra le contó un montón de mentiras y no sabía qué era real y qué no. Quería escuchar mi versión. Resumí los hechos. Su hija llevaba meses siéndome infiel, planeando un divorcio estratégico para sacarme provecho. Y ni siquiera se tentó el corazón a la hora de involucrar a Thomas. ¿Thomas estaba al tanto?, preguntó horrorizada. Por completo. Incluso la alentó a que se divorciara antes de que tuviéramos hijos. Solté con un suspiro. Pamela se llevó las manos a la cara. Dijo que en su familia siempre hubo presiones para mantener apariencias y que tal vez habían empujado a Alexandra hacia una ambición insana. Se disculpó de nuevo. Prometió que si Elijah intentaba aplastarme con abogados, ella intentaría mediar. Me quedé con un sabor agridulce. Una parte de mí sentía compasión por esa mujer que descubría la podredumbre de su familia perfecta, pero otra parte no podía olvidar los años de desplantes que me hizo. Al terminar la reunión, me dijo que le dolía pensar que su hija llegó a tales extremos por encajar en un modelo que ellos mismos le impusieron. Le respondí que me dolía en lo personal, pero que no había vuelta atrás. Nos despedimos con un apretón de manos. Dudo que volvamos a vernos, pero al menos cerré un ciclo de resentimiento con ella. Magnolia, por su parte, me siguió mandando mensajes, no con frecuencia, pero sí para contarme cómo en su casa se había desencadenado un caos. Elijah echaba espumarajos, furioso de que su hija perfecta quedara expuesta como alguien capaz de traicionar de esa manera. Pamela estaba devastada, y Thomas parecía más preocupado de que su propia esposa lo dejara después de ver lo implicado que estaba. Magnolia me dijo que finalmente tuvo la valentía de confesar que no quería el posgrado de administración de empresas que sus padres le habían financiado, sino que deseaba estudiar arte y diseño. Con todo el escándalo, sintió que ya no valía la pena fingir. Le dije que me alegraba mucho por ella, que la vida era demasiado corta para vivir atrapado en expectativas ajenas. Un lunes por la tarde, me reuní con Rachel en una cafetería tranquila en el centro. Yo tenía impresiones de los chats y correos que involucraban a Dominic, y ella traía su propio arsenal: correos electrónicos, capturas de conversaciones en redes sociales, fotografías. Dominic, por lo visto, no solo mantenía una relación con Alexandra, sino que había tenido aventuras con al menos otras 2 mujeres en los últimos años. Con cada una, repetía patrones similares de manipulación y promesas falsas. Rachel estaba dolida, pero también se notaba firme en su determinación de divorciarse. Buscaba tener la mayor cantidad de pruebas para dejar a Dominic en evidencia, especialmente porque él manejaba varias cuentas conjuntas y propiedades. Le dije que yo ya había acudido a un abogado y que, por ahora, el enfoque era proteger mis activos de la embestida de Alexandra. Quedamos en compartir documentación útil para ambos casos y en mantener contacto. Fue extraño sentir una empatía tan inmediata con alguien que, hasta hace poco, me resultaba una desconocida, pero supongo que la traición compartida genera una especie de lazo involuntario. Al salir, me agradeció por haberle abierto los ojos. Dijo que sin mi intervención tal vez hubiera seguido viviendo en la ignorancia sobre las infidelidades de Dominic. Le respondí que a mí también me pasó lo mismo hasta hace apenas unos días. Intercambiamos un abrazo entre la frustración y la solidaridad. Después, cada uno regresó a su vida, con la perspectiva de un divorcio difícil en el horizonte. No pasarían ni 2 semanas cuando Mike me citó en su despacho. La demanda de divorcio de Alexandra estaba en marcha, y la de Dominic y Rachel también. Todo se volvía un laberinto legal, con ambas partes intentando no salir demasiado perjudicadas. Mike me pidió la documentación que habíamos preparado, las pruebas contables que demostraban que Alexandra jamás participó en la gestión de mi negocio, las capturas de sus transferencias indebidas, los audios y chats que evidenciaban su infidelidad y su intención de buscar beneficio económico. Me advirtió que la familia de ella, con su poder adquisitivo, podría maniobrar para complicarlo todo, pero me dijo que no me rindiera. Teníamos pruebas sólidas que demostraban mala fe por parte de Alexandra, y eso podría pesar en la balanza. Paralelamente, Rachel enviaba más evidencia que implicaba a Dominic, mostrando que todo formaba parte de un plan mayor. Dominic y Alexandra llevaban tiempo conspirando, esperando que ella lograra una posición prestigiosa en el bufete y que Dominic ascendiera en la empresa familiar. De ese modo, pensaban convertirse en una pareja poderosa y, mientras tanto, arruinarían a sus cónyuges legítimos. En esos días, me volqué más que nunca en mi trabajo. Me levantaba temprano, llevaba a mi perro a dar una vuelta rápida y me iba a supervisar obras, a planificar presupuestos y a negociar con proveedores. Cualquier cosa que me alejara de los pensamientos oscuros que rondaban en mi cabeza. A ratos, revisaba foros y grupos de apoyo donde la gente compartía historias de engaños y divorcios complicados. Encontré historias similares a la mía, y aunque no resolvían nada, me hacían sentir menos solo. Mi publicación original
en internet seguía recibiendo respuestas, muchas de ellas de desconocidos que me animaban a seguir adelante, otros contando sus experiencias y algunos dándome consejos extremos. No pensaba vengarme de forma violenta, ni nada así, pero leer la solidaridad de gente random me daba un mínimo de consuelo. Al mismo tiempo, en mi nuevo apartamento, me sentía extrañamente en paz, aunque rodeado de cajas. Al menos no me preocupaba de que Alexandra entrara en cualquier momento a revisar mis cosas o a mensajearse con Dominic frente a mis narices. Mi perro parecía más feliz, con un ambiente libre de tensiones. Pasada una semana, Magnolia me buscó de nuevo. Quería saber cómo estaba y me ofreció verse a tomar un café. Dudé, porque la relación con su familia era un polvorín, pero al final acepté. Nos encontramos en la misma cafetería donde antes había hablado con ella, y se mostró más relajada. Me comentó que estaba pensando mudarse a un apartamento con un par de amigas para salir de la casa paterna, donde Elijah no paraba de gritar e insultar a Alexandra, culpándola de arruinar la reputación familiar. No es que me ponga del lado de mi hermana, James, pero tampoco soporto el ambiente. Papá se ha vuelto paranoico, cree que todos somos una deshonra, me confesó. Dijo que, a pesar de todo, sentía compasión por Alexandra, quien ahora se mostraba arrepentida y sumida en la ansiedad, especialmente después de que Dominic la dejara tirada. Yo, sinceramente, no sabía qué decir. Me costaba creer que hubiera algo de genuino arrepentimiento tras todo el daño que me provocó. No quiero presionarte a que la perdones, solo... Magnolia se encogió de hombros. Quería ver cómo estabas y decirte que ojalá te vaya bien. Me pareciste siempre la única persona auténtica en mi familia. Le sonreí con gratitud. Hablamos de cosas banales un rato, y me contó sus planes de estudiar arte y diseño, en lugar de seguir el posgrado que su padre había planeado para ella. Quise creer que al menos algo positivo saldría de todo este desastre, la libertad de Magnolia para decidir su futuro. Mientras tanto, el proyecto de construcción que me ofrecieron avanzaba, y yo veía la posibilidad de expandir mi negocio. Mi socio y mis empleados me veían más centrado, aunque cargado de estrés emocional. Pero cada día que pasaba, sentía que me liberaba un poco más del peso de haber compartido la cama con alguien que me usó como un trampolín. Recibía de tanto en tanto correos de Mike con actualizaciones legales, mociones, contrademandas, amenazas de la firma de abogados que contrató Elijah para defender a su hija. Sin embargo, con cada prueba que presentábamos, quedaba más patente que Alexandra había actuado de mala fe. Con algo de suerte, no se llevaría la mitad de mi empresa, ni me arruinaría por completo. Una tarde, mientras revisaba un nuevo lote de madera para una obra, me llegó un correo de Rachel con el asunto prueba adicional. Lo abrí y encontré un documento que confirmaba que Dominic tenía registrados varios movimientos de dinero sospechosos, sumándose a las pruebas de 1907 manipulación económica. Eso era un alivio para mi caso, porque demostraba que la traición no había sido un desliz romántico, sino un plan financiero. Aún así, no cantaba victoria. Sabía que los juicios de divorcio pueden alargarse, más cuando hay intereses económicos grandes. Pero ya no sentía la desesperación de las primeras horas. Ahora tenía un departamento, un perro fiel y un negocio que seguía adelante. Sentía que, pase lo que pase, volvería a ponerme en pie. Un día me llamó Thomas. No respondí. Me dejó un mensaje de voz suplicando que lo escuchara, diciendo que estaba arrepentido de lo que hizo, que Alexandra lo manipuló y que no quiso verme destruido. No le devolví la llamada. ¿Para qué? Ya había participado en reuniones a mis espaldas, riéndose de mí. No necesitaba su arrepentimiento. Tardío. En paralelo, Alexandra seguía enviándome correos a la bandeja personal. Los ignoraba. Mi abogado me dijo que era mejor dejar todo en manos legales. Eran correos confusos, donde mezclaba acusaciones y súplicas. En uno decía que la entendiera, que lo hizo por presión familiar y porque se sentía infeliz. En otro me amenazaba con que su padre era poderoso. Luego, el siguiente, pedía perdón de nuevo. Cambiaba de tono con cada mensaje, un sube y baja que confirmaba su inestabilidad. Pamela también me escribió una vez más, diciendo que Elijah planeaba dar la batalla legal y pidiéndome que no fuera muy duro con Alexandra. No respondí. A veces, el silencio es la mejor respuesta. El foro donde conté mi historia inicial seguía sumando comentarios, la mayoría dándome ánimos. Había quien me llamaba héroe, otros que me contaban historias de traiciones más terribles y algunos que me decían que ahora busque venganza de verdad, pero yo no quería perpetuar el odio. Con desenmascarar la mentira y proteger mis activos me bastaba. Mis amigos más cercanos, los pocos que conservo desde la adolescencia, se enteraron de la situación y me invitaban a salir de pesca, a ver deportes o a comer parrilladas. Les agradecía el gesto, aunque en mi interior todavía sentía un hueco por la pérdida de esa relación que creí real durante 7 años. Aún así, con el paso de las semanas, ese hueco empezó a convertirse en un espacio de oportunidad. Una tarde de domingo, mientras le daba mantenimiento a mis herramientas en el taller, pensé en los orígenes de mi empresa, en cómo había trabajado solo, haciendo remodelaciones básicas y reparaciones en casas viejas, y en los sacrificios que hice para que Alexandra terminara derecho. Sentí rabia por la inversión de dinero y tiempo que al final terminó siendo pisoteada, pero luego pensé,
Pensé, nadie me obliga a verlo como una pérdida total. Fue parte de mi camino. Aprendí de ello. Recordé que, en mis inicios, dudaba de mi propia capacidad. Y fue Alexandra la que me animó entonces a no rendirme, a persistir. ¿Fue todo mentira? Tal vez en ese momento ella sí creyó en mí. Quizá las personas cambian, se dejan llevar por ambiciones externas, o sacan a relucir su verdadero yo cuando ven una oportunidad de oro con alguien como Dominic. No lo sabré nunca. Poco a poco, convertí mi nuevo apartamento en algo habitable. Me compré un colchón decente, un sofá usado pero cómodo y algunos muebles básicos. Mi perro se adaptó perfectamente, hasta parecía más relajado que antes. En la puerta, puse un letrero que encontré en una tienda de cosas de segunda mano. Home is where you build it. El hogar es donde lo construyes. Me pareció irónico y apropiado a la vez. Una vez por semana, asistía a reuniones en línea de un grupo de apoyo para divorciados. Escuché testimonios desgarradores, peores que el mío. Sin embargo, no podía negar que me sentía reconocido en sus palabras de soledad y de sentirse traicionados. Intercambié contactos con un par de personas que pasaban por algo similar. No es que me fuera a hacer amigo de desconocidos en internet, pero no venía mal compartir nuestra situación. Rachel y yo nos escribíamos de vez en cuando para actualizarnos sobre el avance de ambos litigios. Ella me confesó que Dominic ahora lloriqueaba, diciendo que la amada de su vida era Alexandra, pero que se había arrepentido porque quería salvar su matrimonio original. Aún así, Rachel se mantenía firme en divorciarse. Lo consideraba un farsante y un oportunista. Un par de meses más tarde, Mike me contactó. La defensa de Alexandra sugirió explorar un acuerdo fuera de juicio para evitar un pleito costoso. Al principio me sonó a una trampa, pero Mike me explicó que, ante las pruebas que teníamos, seguramente el juez no vería con buenos ojos la forma en que Alexandra trató de manipular el patrimonio, y que a ella le convenía negociar en lugar de arriesgarse a perder más. El acuerdo implicaría que yo conservaría mi negocio intacto a cambio de cederle algunos bienes menores, un auto, un monto de dinero simbólico, además de no solicitar indemnización por daños y perjuicios. También se mencionaba la posibilidad de que ella renunciara a cualquier reclamo sobre la casa, reconociendo que se adquirió con dinero mío previo al matrimonio. No pintaba mal, pero aún dudaba de su sinceridad. Pedí a Mike que se asegurara de que todo quedara atado legalmente. Durante las negociaciones, Alexandra envió un par de correos donde decía que quería arreglarlo y que le dolía haber llegado a esto. Yo no creía una sola palabra. Mike me aconsejó no ceder a la manipulación emocional y mantener la comunicación exclusivamente con los abogados. Así lo hice. Finalmente, tras idas y venidas, firmamos un acuerdo preliminar. Mi negocio quedaba a salvo, y yo me comprometía a un pago para saldar el capítulo económico y dar por terminado el matrimonio. Fue doloroso, porque sentí que aún así salió ganando algo de dinero, pero Mike me recordó, podría haber sido peor, tienes tu empresa y tu libertad. El divorcio quedó casi sentenciado, a falta de la ratificación final del juez. Mientras tanto, Rachel me contó que lo suyo iba un poco más lento, pues Dominic se defendía negando algunas pruebas, pero ella seguía adelante sin titubear. Quedamos en vernos para un café y ponernos al día. Fue una reunión amigable, sin coqueteos ni planes raros, solo dos personas que atravesaron engaños similares y que se daban apoyo mutuo. Un día me encontré revisando mi antigua cuenta de Facebook y vi fotos de Alexandra y yo sonrientes, de viajes que hicimos cuando no teníamos tanto dinero, pero sí ilusiones. Podría haberme amargado, pero preferí cerrar la sesión y seguir adelante. Entendí que ya nada de eso iba a volver. Mi vida tomaría un rumbo distinto. Lo más valioso que me quedó fue la certeza de que puedo empezar de nuevo, sin fingir. Me enfoqué en el proyecto que tenía en marcha. Abrí nuevas líneas de negociación con proveedores, amplié mi plantilla de trabajadores y empecé a hacer planes para conseguir contratos más grandes. Mis empleados notaron mi energía renovada. Sí, por dentro seguía lidiando con un dolor y una rabia enterrados, pero también con una determinación férrea de demostrarme, y quizás al mundo, que soy mucho más de lo que la familia de Alexandra quiso ver. Magnolia, a su vez, se mudó con dos amigas y empezó a tomar clases de arte en una escuela local. A veces me mandaba bocetos, ilusionada con su futuro. Incluso me propuso hacer un mural en una de mis obras, algo que quizás dejaría una marca de su talento. La idea me pareció genial. Al menos, de esta historia, nació la determinación de ella de vivir a su manera. Así que aquí estoy, contando esta historia con mucha más calma. Pasaron varias semanas desde la última gran confrontación, y mi vida cambió por completo. El divorcio sigue su curso, pero con un acuerdo preliminar que me deja mi negocio, mi mayor tesoro y mi dignidad. ¿Hubiera deseado que todo fuera distinto? Por supuesto. Pero a veces hay que demoler estructuras podridas, porque un pequeño parche no basta para sostenerlas. No voy a decir que estoy feliz de que esto haya ocurrido. Perdí 7 años y puse sangre, sudor y lágrimas en una relación que resultó ser un engaño desde hacía mucho tiempo. Pero tampoco me siento derrotado. Me queda la satisfacción de haber defendido lo que construí, de no haber permitido que se me llevaran por delante tan fácilmente. Al final, a Alexandra se le acabó la función y Dominic mostró su verdadero rostro cobarde.
Cada uno deberá afrontar las consecuencias. Y yo reconstruiré. Ya lo hice una vez, cuando arranqué mi pequeña empresa desde una camioneta vieja. Puedo hacerlo de nuevo en el plano personal. Aprendí que hay que reforzar los cimientos emocionales tanto como los físicos. Aprendí a no subestimar las señales de peligro y a creer en mi intuición. Y, sobre todo, entendí que, a pesar de las apariencias, la gente puede ser muy diferente de lo que muestran. Mientras tanto, he dedicado tiempo a mí mismo, a mi perro y a planes para expandir mi negocio. Algunas tardes me siento en el balcón de mi nuevo apartamento, con un café, viendo las luces de la ciudad, y pienso que la libertad, aunque duela al principio, es un regalo invaluable tras romper con una cadena de mentiras. Sigo recibiendo mensajes de solidaridad en aquel foro donde conté mi historia, y a veces entro a agradecer. Otros, en situaciones parecidas, me piden consejo. Les respondo que no soy experto en nada, solo un tipo que se negó a dejarse pisotear. Si pudiera dar un consejo universal sería: miren las señales a tiempo, no tengan miedo de investigar cuando algo huele mal, y si todo explota, no teman empezar de nuevo, se puede. Siempre me gustó comparar la vida con la construcción. Puedes tener un gran proyecto, planos detallados y materiales de primera, pero si los cimientos están defectuosos, eventualmente la estructura se vendrá abajo. Alexandra resultó ser un pilar lleno de grietas y corrupción, y era cuestión de tiempo que todo se diera. Pero lo bueno de la construcción es que, después de demoler, puedes limpiar el terreno y volver a edificar. Y esta vez al menos, estoy seguro de que haré una base sólida, sin secretos, sin engaños. A todos los que me han leído hasta aquí, gracias. Ojalá mi historia sirva de advertencia, de consuelo o de inspiración para alguien, porque sí, duele, rabia y da ganas de rendirse. Pero si algo sé hacer es construir, y esa es mi victoria. No importa cuántas veces deba empezar de cero. Al final, erigiré algo genuino que nadie pueda derribar con mentiras. Cierro esta larga publicación con la esperanza de que, si alguna vez se topan con una situación parecida, o con problemas que parezcan imposibles, recuerden que la voluntad de resistir y volver a levantar muros honestos está en ustedes. Y cuando vean un muro que no está a plomo, no duden en usar el nivel y la plomada. Si sigue mal, a veces es mejor deshacerlo y comenzar de nuevo con cimientos firmes. Yo lo hice, y no me arrepiento de la decisión de parar en seco, decir basta y salvar lo que con tanto esfuerzo levanté. A fin de cuentas, los ladrillos se pueden reemplazar, la dignidad y la paz interior no.